Bueno, muchachos, vamos con la segunda parte de la clase. Ya vamos a empezar a llegar a cómo se creó la Constitución. Ya tenemos más o menos claro cuál era el contexto que vivía el país y que llevó a la creación de la nueva Constitución. Esa nueva Constitución reemplazó a la de 1886. Cuando terminen la línea de tiempo se van a dar cuenta que fue una Constitución bastante conservadora y que muchos proponían ya era necesario realizar unos cambios. ¿De qué manera se hizo? De la siguiente. Primero, partamos de que la Constitución del 91 fue una propuesta, primero, netamente estudiantil. Estudiantes universitarios se unieron a partir de protestas para proponer un mecanismo que ellos llamaron séptima papeleta. En el blog les aparece un enlace, es una lectura que tienen que hacer a una entrevista que le hizo hace 3 o 4 años el diario El Tiempo al actual Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo. Fernando Carrillo va a contar su historia. Él fue integrante de la séptima papeleta, ayudó a montarla, fue integrante de la Asamblea Constituyente y fue ministro de Justicia. Él va a ir a contar más o menos cuál fue su historia, cuáles fueron las motivaciones, lo que llevó a los estudiantes y qué tuvieron que hacer para poder crear la Constitución. Entonces, lo primero que vamos a ver es que fueron estudiantes universitarios que iniciaron un movimiento que se llamó Séptima Papeleta. Pero ¿por qué se llamó Séptima Papeleta? Porque resulta que en 1990 para marzo ya estaban programados 6 elecciones. Se iba a elegir alcaldes, a concejales, diputados, representantes a la Cámara, senadores de la República y se iba a votar cuál iba a ser el candidato del Partido Liberal. La séptima papeleta alude precisamente que ellos proponían que de manera informal, es decir, no oficial, el día que se hicieran todas estas votaciones, los ciudadanos agregaran una séptima papeleta, es decir, un séptimo papel en el cual los ciudadanos, por medio de la protesta, indicaran si estaban de acuerdo o no con crear una nueva constitución. ¿Por qué, repito, es importante aclarar que lo de la séptima papeleta fue un momento informal? Porque no estaba autorizado. Es decir, el Estado no tenía previsto consultar a la población si quería o no una nueva constitución. Fue una propuesta que salió de los mismos estudiantes y a través de la protesta. Ellos iniciaron campañas en el país concientizando a la gente que agregaran un papel adicional que no estaba creado, indicando que era una constitución. Lo que les aparece en la imagen es más o menos un modelo, obviamente no es el exacto, el de la época, de más o menos qué tenían que agregar los ciudadanos por su cuenta a las urnas. ¿Qué dice? Lo que están leyendo ahí, para fortalecer la democracia participativa, vota por la convocatoria de una asamblea constitucional, es decir, para crear una nueva constitución política. Vamos a adelantar un momento el video. Acá. Resultó que en esa elección, esa votación que parecía informal, llegó muchísima cantidad de gente que agregó una séptima papeleta y el gobierno se empezó a dar cuenta que la ciudadanía quería precisamente cambiar la constitución, de que no era solamente una propuesta estudiantil, sino que habían muchos sectores de la sociedad que estaban cansados de la crisis política y de seguridad que vivía el país y querían dar un inicio nuevo, crear una nueva constitución. Recuerden que la constitución siempre va a ser la norma suprema de un Estado, es la que nos va a dar la guía, la que nos va a orientar. Simplemente la ciudadanía creía que como estábamos en un estado de crisis tal que el Estado no funcionaba, necesitamos una nueva guía, unos nuevos valores, es decir, una nueva constitución para regirnos. ¿Quiénes van a proponerlo? ¿Quiénes van a hacerlo en realidad? Mejor dicho. Primero, acá, muy importante. No podemos olvidar que en 1990, como dijimos, ya estábamos en plena eh, elecciones presidenciales. Esas elecciones presidenciales
Como pueden ver, aproximadamente el 89% de los datos, aunque el documental trae ese porcentaje, evidentemente no es muy exacto, es un dato aproximado porque recuerden que era un dato informal, pero aproximadamente esa cantidad de población quería una nueva constitución. Si se dan cuenta, era una mayoría bastante amplia, creo que les decía. Las votaciones, según lo que contabilizaron, fue esa, más o menos 5 millones de personas querían una nueva constitución, apenas unos 230.000 dijeron que no. El presidente de la época aún era Virgilio Barco, no se había hecho la elección. Él cuando ve el apoyo popular, él solicitó, consultó a varios expertos, entre el Consejo de Estado, cuál era la posibilidad, ahora sí, legal de convocarlo, la asamblea. Porque el gobierno no podía convocar una nueva asamblea así de la nada, con una simple votación que recuerden era informal. No, tenía que tener una autorización legal. Efectivamente, esa autorización llegó, la consulta que le dieron fue favorable y gracias a eso se pudo convocar a la asamblea. Pero miremos las elecciones presidenciales, que como les dije en la primera parte de la clase, se hicieron literalmente con los que quedaron vivos. La elección la terminó ganando César Gaviria, que recuerden, había sido quien había reemplazado en la candidatura a Luis Carlos Galán, con más de 2 millones de votos, el 47% de la población. En el segundo puesto quedó Álvaro Gómez. Aquí una aclaración. En la parte que dice Partido Político Movimiento de Salvación Nacional, en realidad era Partido Conservador. Lo que sucedió es que para la época el Partido Conservador se dividió en dos, una parte con Álvaro Gómez, la otra parte con Rodrigo Lloreda. Es decir, los dos candidatos siguientes, estos dos, eran conservadores. Y en el cuarto y último lugar quedó Antonio Navarro Wolf, quien había reemplazado a Carlos Pizarro como candidato del M19. El espaldarazo final, la decisión final para que se pudiera convocar una asamblea que cambiara la constitución, la dio el nuevo presidente de la República electo, que fue César Gaviria. Él se encargó de convocar una nueva elección que se hizo el 9 de diciembre de 1990, en la cual la población tenía que votar por los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué es una Asamblea Nacional Constituyente? Para que entiendan, es como una especie de congreso. Ellos votaron por varios candidatos, unos 100 aproximadamente, quienes fueron los que integraron esa asamblea encargada de redactar la nueva constitución. Miremos los resultados de esa elección en esta tabla que son muy interesantes. Se dan cuenta, el primer lugar, el partido más votado fue el Partido Liberal, un 31%, quedaron 25 integrantes de la asamblea. Pero fíjense qué partido quedó en el segundo puesto, el M19. Eso es muy importante porque se van a dar cuenta, sobre todo en las clases de historia del siglo XX con el profe Cristian, que la historia de Colombia del siglo XX y parte del siglo XIX era una historia de bipartidismo. Es decir, todo se dividía entre el Partido Liberal y el Partido Conservador. Pero en esta elección importantísima, porque era la que iba a crear la Constitución, en el segundo lugar se metió el M19, guerrilla que apenas ese mismo año se habían desmovilizado, para que se dé cuenta también de la importancia de este movimiento para la Constitución. Tercer puesto creó el Movimiento Social Nacional, que recuerden era Partido Conservador. Cuarto, el Partido Social Nacional también era Partido Conservador. Recuerden que se han dividido y luego otros partidos independientes, Unión Cristiana, Unión Patriótica, que era de izquierda, y los indígenas que presentaron algunos candidatos. Se eligieron en realidad 70, varias personalidades. Entre ellos, por ejemplo, anécdota, el director técnico de fútbol, que era el técnico de la selección de la época, Francisco Maturana, quedó elegido en la Asamblea Constituyente. Después él terminó renunciando a la larga y no se sentó. Pero muchas de esas personas que llegaron eran entre políticos, integrantes de la sociedad, es decir, fue una asamblea bastante amplia y diversa en cuanto a sectores de la población. Entonces, se les va a mostrar una gráfica
de barras para que quede claro, más o menos. Recuerden, la mayoría, Partido Liberal 25, Alianza Democrática 19. Entre las dos facciones del Partido Conservador sumadas dieron 16 y los otros partidos minoritarios sí tuvieron muy poquitos integrantes por elección. Quiere decir que obviamente para 1990, y eso va a ser muy importante, el partido mayoritario era el Partido Liberal. Y la Constitución de 1991 va a tener como principal diferencia respecto a la de 1886 es que fue una constitución liberal, totalmente contraria a la constitución conservadora que había sido la de 1886. ¿Cómo se creó la Constitución? Se crearon por medio de sesiones, es decir, reuniones de trabajo que se realizaron a lo largo de 1991. La primera se hizo el 14 de febrero del 91 para integrar. Y aquí viene el detalle muy importante para esta Constitución. La Asamblea tomó una decisión histórica para la historia política, perdón la redundancia, del país. Ellos decidieron que un integrante de los tres principales partidos tuvieran la presidencia de la Asamblea Constituyente. ¿Quiénes fueron? Los tres personajes que aparecen ahí. ¿Quiénes son? El que aparece acá abajo firmando es Horacio Serpa Uribe, quien representaba al Partido Liberal. E importante en la historia del país, fue candidato presidencial 3 veces, en el 98, en el 2002, en el 2006, y las tres elecciones las terminó perdiendo. Terminó al final como gobernador del departamento de Santander, que él es de santanderiano, y fue senador de la República. El que aparece acá, el que estoy señalando con el cursor, fue Álvaro Gómez Hurtado, líder del Partido Conservador. Él era hijo del expresidente Laureano Gómez, fue uno de los líderes políticos también muy importantes, fue congresista, fue un gran opositor de los gobiernos liberales en los 90, terminó su vida asesinado. Después de que terminó la Asamblea Constituyente, él se retiró de la vida política, empezó a trabajar como profesor en la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá, y en 1995, cuando salía de la universidad de dar clases, llegaron dos sicarios y lo mataron. Hasta la fecha, como cosa rara en ese país, no se sabe quiénes ordenaron matar a Álvaro Gómez ni cuáles fueron obviamente las causas. Entre las especulaciones está precisamente que Álvaro Gómez fue un opositor muy fuerte y muy radical del gobierno liberal de Ernesto Samper. Entonces algunos creen que en realidad fue un crimen de Estado, es decir, que el del gobierno ordenaron su asesinato. Otra teoría lo que dice es que algunos militares querían realizarle un golpe de Estado a Ernesto Samper y ellos tenían como plan poner en el cargo a Álvaro Gómez, pero que Álvaro Gómez, que era bastante demócrata, creía bastante en la democracia, no estuvo de acuerdo con el golpe de Estado, entonces lo mandaron a matar porque sabía demasiadas cosas del golpe de Estado que se quería hacer. A la larga nunca hubo golpe de Estado. Pero lo que quiero decir, esas son las dos hipótesis más fuertes de por qué lo mataron, nunca se esclareció su asesinato. Y el que aparece acá atrás, señalando con el cursor, ya lo vimos en el documental, es el señor Antonio Navarro Wolf, líder del M-19, el que había reemplazado a Carlos Pizarro después de que fue asesinado. Quiere decir que la constitución política de la Asamblea fue presidida por un líder del Partido Liberal, por un líder del Partido Conservador y por un líder del M-19. Es decir, se les dio vocería a los principales partidos y las principales tendencias políticas de su momento. Eso permitió, y lo vamos a ver en las siguientes clases, que la Constitución del 91 fuera un poco más plural, es decir, que permitiera un poco más las diferencias políticas. Y la Asamblea Constituyente trabajó 2 sesiones más para terminar el texto. Trabajaron desde mayo hasta el 22 de junio, luego el 28 de junio y finalmente el 4 de julio de 1991 se llevó la última sesión, se aprobó y oficialmente quedó creada la Constitución Política de 1991, que es la que nos rige actualmente. Es decir, que este 4 de julio cumpliremos
29 años desde su creación. Voy a adelantar un momento y voy a volver a habilitar el audio. Quiero que fijen, por favor, en las siguientes imágenes de archivo. Las siguientes imágenes de archivo corresponden al día en que se dio la firma oficial, se aprobó y se creó la Constitución. Escuchen un momento. En nombre de la Asamblea Nacional Constituyente, los presidentes, en representación del pueblo, proclamamos la nueva Constitución de Colombia. Si se fijan, ahí está bien representado la diversidad que tuvo la Asamblea. La aprobación oficial de la Constitución le dieron al mismo tiempo los 3 presidentes de los 3 partidos políticos que ya les señalaba. Hay una anécdota bastante curiosa y que refleja lo que es el país. Ahorita vamos a ver en la firma, el momento en el que firman la Constitución. Y hay un detalle. Voy a adelantar un momento, que eso ya lo expliqué. Mire, fíjense en ese momento que están firmando la que supuestamente... La Fiscalía, la tutela y la Corte Constituyente. Mire, en realidad el 4 de julio se firmaron papeles en blanco. ¿A qué me refiero? La Constitución ya la habían terminado, ya la habían creado y literalmente se les perdieron los papeles. Ya para cuando ya tenían que simplemente firmar y crearla, se les perdió la Constitución. Para no crear mayor escándalo con medios de comunicación, lo que hicieron los presidentes de la Asamblea fue firmar papeles en blanco y después de manera secreta les tocó ponerse a recuperar todos los textos que habían perdido. Lo que están firmando ahí son papeles en blanco. Se hizo toda la reunión pomposa ante medios de comunicación, decir que éramos la Constitución, cuando en realidad la Asamblea se les había perdido, no la tenían, no la encontraban. Después la recuperaron y pues ya es el texto que actualmente tenemos. Vamos a escuchar ahora lo último que queda del documental. Son pequeñas entrevistas que se le hicieron a varios de los líderes más importantes de este proceso de creación de la Constitución. Hablamos de César Gaviria, quien era el presidente de la época, Antonio Navarro Wolf, presidente de la Asamblea por el M-19, y Horacio Serpa, también presidente por el Partido Liberal.